Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver la mayoría de las empresas que reportaron la semana del 4, así que no perdamos más tiempo y démosle. Partamos entonces con la Viña Concha y Toro, que reportó el día lunes anterior, así que vamos rapidito con el balance para pasar luego al estado de resultados. Lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo está disminuyendo ligeramente, mientras que los inventarios corrientes te están aumentando y los activos biológicos te están disminuyendo. Ahora aquí hay que hacer la distinción, y es que los activos biológicos son principalmente las parras y ese tipo de cosas, mientras que los inventarios puede ser el vino ya hecho, las botellas, ese tipo de cosas. Entonces quizá esto tiene que ver con el tema de los ciclos, en el sentido de los meses en los que esto está siendo tomado. Por ejemplo, esto se toma a final de diciembre y me parece que las cosechas y todo ese tipo de cosas, al menos de manera artesanal, no sé cómo lo harán de manera productiva, pero de manera artesanal la vendimia se hace siempre en el verano. Entonces probablemente hacen la cosecha y por lo tanto disminuyen los activos biológicos. Bueno, finalmente tenemos unos activos corrientes totales que están aumentando ligeramente, al igual que los activos no corrientes totales te están aumentando ligeramente. Ahora, si vamos a ver los pasivos, nos damos cuenta de que la deuda, al menos de corto plazo, te está aumentando, pero las cuentas por pagar comerciales te están disminuyendo levemente. Así que probablemente esto debe ser el cómo ellos te van pagando cuando exportan los vinos. Nunca los pagos son inmediatos, siempre son a 3 meses quizás. Ahí si alguien tiene el dato lo puede pasar por el comentario, pero me parece que todo este tipo de cosas funciona de esa manera. Así que lo que tenemos es un pasivo corriente total de 518 mil millones de pesos. Comparado con estos activos totales que son 851 mil, tenemos una buena liquidez corriente, mucho mayor a 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mucho de esto es inventario. Entonces, si uno calcula la razón ácida, ahí quedamos, me parece, un poquito más bajo de 1. Si seguimos bajando, tenemos una deuda no corriente que está disminuyendo de 287 a 276. Pero yo creo que parte de esta deuda que bajó acá fue la que subió acá, en los otros pasivos corrientes. Así que habría que ver si es que van a reestructurar esa deuda o si es que la van a pagar. Aunque no veo que la puedan pagar considerando el efectivo que tienen. Así que, en fin, tenemos finalmente un patrimonio que pertenece a la controladora de 832 mil millones de pesos chilenos. Nuevamente, repetido en varios videos, pero es bueno decirlo constantemente, y es que uno tiene que ir a mirar esto. Patrimonio de la controladora, porque la controladora es la empresa que nosotros estamos comprando en bolsa. Lo que no es controladora puede pertenecer a otros grupos empresariales que forman parte con el negocio de Concha y Toro, pero nosotros no estamos comprando esos negocios. Así que siempre tienen que enfocarse en la controladora si es que quieren calcular ratios. Así que considerando el precio que cuando grabé esto o cuando hice las notas estaba a 1084, no sé cómo anduvo hoy día. Eso nos da un market cap menos de 801 mil millones de pesos chilenos, entonces tenemos un poquito más abajo que el valor libro, por lo tanto tenemos un ratio de 0,96. Así que eso con el balance. Hay que tener en cuenta de que las ganancias acumuladas durante estos 6 meses te están aumentando, por lo tanto eso quiere decir de que hay ganancias durante estos 6 meses, es decir, no tenemos pérdidas en la empresa. Y por otro lado el capital emitido se mantiene tal y cual como está, por lo tanto no hay dilución a los accionistas. Si seguimos, aquí tengo un breve gráfico en donde vemos el perfil de vencimiento de la deuda, en donde vemos aquí los pasivos financieros que generan intereses y también otras cuentas por pagar que en este caso no deberían generar intereses. Ahora, este tipo de gráfico no va a ser posible en todas las empresas, porque no todas las empresas reportan lo mismo dentro de su estado financiero. Así que, lamentable, pero bueno. Lo importante es que tenemos 448 mil millones de pesos que pagar dentro de un año. Entonces eso es básicamente el pasivo corriente y otras cosas que tengan por pagar dentro, que tienen que sí o sí pagarse dentro de un año. Y notamos que si es que uno compara con el flujo de caja libre que está generando la compañía, tanto el 2023, 2024 y lo que lleva hasta ahora del primer semestre de 2025, pareciera que los números no dan mucho, la verdad. Así que vamos a ver qué hace la compañía con esta deuda. De todas maneras, me parece que tiene espacio para poder patear esto en los próximos años, considerando de que de 1 a 3 años no hay tanta deuda y de 3 a 5 años tampoco. Así que hay margen acá para poder jugar con esta deuda que tienen acá. Ahora hay que considerar que de todas maneras lo financiero es solamente lo que está en azul, que son más o menos 239 mil millones de pesos. Así que ahí hay que ver los próximos trimestres para ver qué hace con la deuda, pero yo en verdad tampoco me preocuparía tanto.
Así que sigamos con el estado de resultados, en donde está este bonito cuadro sacado del análisis razonado. ¿Por qué? Porque tenemos acá las variaciones. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que los ingresos te están aumentando levemente de un trimestre comparable a otro, y en el semestre también, pero en menor medida. Entonces eso quiere decir que quizás los primeros trimestres no fueron tan interesantes como este trimestre. Los costos de venta lamentablemente te suben marginalmente más que lo que te está ingresando. Por lo tanto, eso es algo un tanto negativo. Uno esperaría que el ingreso crezca por sobre lo que te está costando venderlo. Por lo tanto, eso también uno puede inferir de que hay costos de venta variables que te están influyendo mucho acá. Ahora, pueden ser ciertas cosas que son circunstanciales y no estructurales del negocio, como por ejemplo el tema de los aranceles, y también hay un tema de un impuesto verde en Reino Unido. Así que eso también le pegó este trimestre a Concha y Toro. Así que tenemos una ganancia bruta que solo te aumenta un 2.2% en comparación a este 3.2% que te estaban aumentando los ingresos. Y si lo vemos semestralmente ocurre algo similar, donde te sube solamente un 2.3%. Luego vemos los márgenes, y los márgenes brutos en verdad, como muchas otras compañías que se dedican a vender productos y no son de servicios, los márgenes brutos son lo que son nomás, no hay mucho que hacer ahí. A uno le gustaría sí que fuesen mayores, pero nuevamente como el costo de venta te subió más, entonces se te comprimió un poco el margen bruto, pasando de casi un 40% a un 39.5%. Luego llegamos a la parte de otro ingreso y cosas de distribución y administración. Nos damos cuenta acá que en el tema de otro ingreso hay un número que distorsiona bastante los resultados hacia abajo, y esto tiene que ver con que en el 2024 ellos vendieron unos terrenos. Por lo tanto, esos otros ingresos distorsionan porque es un ingreso que no es recurrente, no forma parte estructural del negocio. Así que si es que uno quisiera hacer un análisis mucho más profundo, sí o sí tiene que restar estos 1.600 o 1.700 millones de pesos chilenos, y en el semestre son los 2.000 millones de pesos chilenos. De todas maneras, tampoco un número tan significativo, así que uno lo puede simplemente obviar y seguir para abajo. Luego, costo de distribución aumentándote casi un 10%, así que ese número es bastante feo considerando de que la inflación en los países en donde esto opera no es tan alta, pues. Son Reino Unido principalmente, Estados Unidos en menor medida y Chile. Así que yo creo que aquí tiene que ver ciertas cosas de cómo está llevándose a cabo el negocio internacional. Luego, gastos de administración creciendo de 5%. Y aquí esto tiene mucho más sentido porque en los gastos de administración vemos principalmente sueldo y ese tipo de cosas. Y esto va mucho más en línea con el tema de la inflación. Así que, bueno, hay buenos costos por parte de Concha y Toro. Y después hay otros gastos por función que nuevamente no es un número tan alto, y si bien te crece un 20%, yo en realidad no lo pescaría mucho. Si seguimos bajando, entonces llegamos a una ganancia operativa que te disminuyó un 15% en el trimestre y un 9% en el semestre. Nuevamente, todo viene de acá arriba, de que el costo de venta también te aumentó harto relativamente a los ingresos. Y aquí, como dije, hay que ver el tema de los aranceles en Estados Unidos, que te pegan en menor medida, eso sí, porque en Estados Unidos el mercado no es tan grande de Concha y Toro, pero en Reino Unido se metió un impuesto verde, entonces ahí te jodió harto el tema de los costos. Si que no hubiese estado eso, probablemente hubiésemos tenido un mucho mejor trimestre. Luego seguimos bajando, ingresos financieros aumentándote. Ahí habría que ver qué onda, porque es raro, considerando que la caja te disminuyó como lo vimos en el balance. Probablemente tengan algún otro activo financiero ahí metido que te valorizó un poco el ingreso. Gastos financieros disminuyendo, así que eso es bastante interesante. Y después tenemos números chicos que uno los puede ignorar básicamente. Así que el resultado no operacional te disminuyó, al menos el gasto. Eso es bastante interesante. Y finalmente tenemos entonces una ganancia antes de impuesto que te disminuyó casi un 14% en el trimestre y un 7.5% en el semestre. Pero nuevamente hay muchas cosas que son circunstanciales. Finalmente tenemos un margen neto que se te comprimió bastante, la verdad, y por lo tanto tenemos una ganancia por acción de 25.7 pesos en el trimestre y en el semestre de 44.4 pesos por acción. Así que con estos números ustedes ya pueden ir proyectando quizá un futuro dividendo para el año 2026. Ok, vamos a ver cómo le ha ido en los años anteriores. Durante el 2023 la empresa ganó 58.36 pesos por acción, y al precio al cierre del 2023 eso significaba un PER más o menos de 18 veces.
Ahora hay que entender que durante esos años las cosas todavía estaban medias convulsionadas. 2023 fue, bueno, todavía nos veníamos recuperando un poco de pandemia, así que quizá esos datos son un poco ruidosos. Sin embargo, cuando vamos al 2024 ya se ve una recuperación bastante interesante. Empieza a ganar 104.76 pesos por acción y por lo tanto al precio al cierre del 2024 significaba un PER más o menos de 10. Y ahora sí que hacemos el mismo ejercicio, pero considerando los últimos 12 meses al cierre del segundo trimestre de 2025, tenemos más o menos 102.45 pesos por acción y eso significa más o menos un PER de 10. Con eso ustedes podrían evaluar si es que la empresa está cara o barata de acuerdo a lo que ustedes estiman conveniente y considerando que el price to book ratio es más o menos de 0.96 veces. Es decir, está un poquito por abajo del valor libro. Luego, dentro del análisis razonado, está esta tabla nuevamente de la venta consolidada, pero te muestra dos tipos. Uno, en cuanto a pesos chilenos, y dos, por millones de C9L. Pero estos son volúmenes. Así que con esto uno puede también mirar el cómo Concha y Toro ha ido transicionando desde una empresa de vender vinos simplemente a agregarle más valor a estos vinos, quizá mostrarse como una marca premium. Por ejemplo, aquí en mercado de exportación, por ejemplo, las ventas alcanzaron un 6.8% más, pero el volumen solo te subió un 4%. Así que hay un pricing power ahí metido y eso también lo habíamos visto en el trimestre anterior de Concha y Toro. En Chile también 7.2% en ventas, ¿cierto? En dinero, pero en volumen solamente te subió un 0.6%. Así que bastante interesante. Y por otro lado hay que ver que en Chile el crecimiento está en cerveza y licores. Y por último, si uno ve Estados Unidos, bueno, ahí te disminuyó un 8.8%. Yo estoy seguro que esto tiene que ver con el tema de los aranceles, ¿eh? Y en volúmenes te disminuyó un 15%, lo cual es bastante, pero como mencioné anteriormente, Estados Unidos en volumen es un mercado bastante chico, la verdad. Si se fijan, son 760 en comparación, por ejemplo, a Chile, que son 2000, y en comparación a los mercados de exportación, que son 5400, en donde gran parte de los mercados de exportación es Reino Unido. Y tiene sentido, en general los vinos vienen de Francia o Chile, son como los top mundial. Estados Unidos también y Argentina, pero yo creo que Chile está muy bien posicionado en el tema de los vinos, si uno lo mira en un contexto europeo. Y los ingleses en general no compran mucho el vino francés, así que ahí tienen harto mercado en Reino Unido. Y por otro lado, si uno ve el precio promedio, es lo que yo les comentaba. Fíjense que el precio promedio en los mercados de exportación te está aumentando un 1.2%, en Chile un 6.1% y en Estados Unidos un 6%. ¿Qué otra cosa más tenemos en el análisis razonado? Tenemos la evolución por trimestre de las ventas. Y si se fijan acá, tenemos estos ingresos y acá tenemos el EBIT o resultado operacional. ¿Y qué nos damos cuenta? Es que en todos los trimestres las ventas han ido aumentando, al menos si miramos 2024-2025, pero cuando vemos el resultado operacional tenemos una foto totalmente distinta. Por ejemplo, 2024-2025, bueno, uno podría decir que anduvo bastante parejo, la verdad, pero igual hubo una pequeña disminución que ahora se hizo mucho más latente, pasando de 33.000 a 28.000 millones. Así que habría que ver cómo anda el próximo trimestre, pero debido a que son cosas circunstanciales, podríamos ver cualquier cosa, la verdad. Es muy difícil proyectar cuando hay cosas circunstanciales que están afectando al negocio y son cosas que Concha y Toro simplemente no puede controlar. Así que es bien difícil proyectar números y es bien difícil con eso proyectar un futuro dividendo de Concha y Toro. Así que el que esté invertido dentro de esta empresa tiene que cruzar los dedos nomás y esperar de que la barrita acá rojita esté más arriba. No, es broma, pero eso, hay que estar monitoreando esta empresa, hay que tener en cuenta que en los mercados de exportación también pega un poco el tema del euro. El euro estuvo muy alto este último tiempo, no sé cómo está ahora, me parece que bajó un poco. Aunque el euro no pega tanto, es la libra esterlina, pero bueno, anda por ahí. Si uno va a ver los flujos, aquí como que no conversa mucho el estado de resultados con el flujo. Si se fijan, en la operación tenemos 45.000 millones y este semestre solamente llevamos 3.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Yo remarco acá el tema de los impuestos, porque si se fijan, acá el primer semestre estaban gastando 20.000 millones, mientras que en el primer semestre del año 2024 solamente estaban gastando 7.000 millones. Entonces,
aquí como que los impuestos que se pagan en este semestre han sido mayor. Probablemente sea algo de efecto calendario, qué sé yo. Pero si es que uno borrara, por ejemplo, este número y lo normalizara, es decir, lo sumamos a este final, tampoco conversan mucho los números, ¿eh? Así que habría que esperar los próximos trimestres para ver si es que esto se normaliza y ver si es que conversan las utilidades con los flujos, po. Y recuerden que ustedes siempre tienen que creerle a los flujos, no a las utilidades, porque el flujo es la plata que realmente está recibiendo el negocio. Las utilidades pueden tener muchas cosas contables entre medio, y lo que hacemos en estos videos principalmente es tratar de descifrar si es que hay cosas contables metidas dentro. Ahora, como los videos son cortos y uno tiene mucho tiempo para entrar en los detalles, puede que se pasen ciertas cosas, pero de todas maneras, por ejemplo, acá uno está viendo que este ingreso es un poco mentiroso porque hay una venta de terrenos metida acá. Pero de todas maneras, si es que uno es accionista de esta empresa o quiere serlo, tiene que sí o sí meterse a los detalles. No puede simplemente quedarse con estos videos, esto es simplemente informativo. Seguimos avanzando, tenemos compra de propiedades, planta y equipo, aumentando ligeramente. Así que, bueno, si es que te reduce el flujo operativo y te sube el CAPEX, tenéis menos flujo de caja libre para el accionista. Y finalmente la financiación. Nos damos cuenta de que están pidiendo deuda tanto a largo plazo como a corto plazo. Así que esta deuda a corto plazo quizá tenga mucho que ver con el tema de los pasivos que vimos delante, los pasivos corrientes. Quizás estén pidiendo deuda a corto plazo para poder pagar esos pasivos que se les vencen dentro de un año. Así que ahí habría que ver la nota 19 para entender un poco más sobre lo que están haciendo. Pero de todas maneras el reembolso de préstamo es menor a lo que están pidiendo, así que efectivamente se están quedando con plata para adentro. Y si uno ve también el tema de los intereses, que debiese estar acá arriba, los intereses te están disminuyendo. Y eso es un poco raro considerando de que el pasivo financiero corriente te estaba aumentando. Entonces, nuevamente, yo creo que si es que alguien está interesado, tiene que sí o sí ir a ver la nota 19 para entender qué es lo que está pasando con la empresa y la deuda. Recuerden que la deuda al final es la que mata a la empresa. Así que finalmente tenemos el efectivo que habíamos visto en el balance, más o menos de 37.000 millones de pesos chilenos. Así que eso con Concha y Toro son resultados bastante normales, la verdad. La evaluación es que queda para ustedes, PER 10 más o menos, Price to Book Ratio un poquito menos de 1 y afectado principalmente por cosas circunstanciales. Así que hay que monitorear los próximos trimestres. Sigamos dentro del mundo de los vinos, así que vamos ahora con la viña San Pedro Tarapacá. Y hay que notar que esta empresa pertenece al conglomerado SSU. Por lo tanto, cuando veamos los números de esa empresa, va a estar consolidado todo lo que vamos a ver acá. Así que primero partamos con el balance. Notamos que el efectivo y equivalente al efectivo está disminuyendo porcentualmente harto, pero en términos absolutos la verdad es bastante poco. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, este te está aumentando bastante. Probablemente tenga que ver con la matriz de SSU para arriba, donde se prestan plata y hacen, no sé si caja centralizada podría ser el nombre, pero se prestan plata entre ellos, tienen algún interés de vuelta, etcétera, etcétera. Así que quizá esto afecte un poquito al tema del flujo operativo. Luego inventario aumentando más o menos un 20% y los activos biológicos corrientes disminuyendo mucho. Así que esta explicación debe ser la misma que para Concha y Toro. Debe ser el tema de los meses donde se hace la cosecha. Así que terminamos finalmente el periodo con un total de activo corriente disminuyendo ligeramente, pasando de 216.000 millones a 211.000 millones. Luego, si vamos a ver los pasivos corrientes, nos damos cuenta de que estos son más o menos 126.000 millones, donde los pasivos financieros corrientes están aumentando ligeramente. Y si uno calcula la liquidez corriente, hay que ver este número, hay que ver este número de acá y vemos que es mayor a 1. La razón ácida me parece que es un poquito menor, porque hay que restarle a este número el inventario. Entonces más o menos te queda con 100.000, digamos más o menos. En cambio los pasivos corrientes son 126.000. Entonces la razón ácida te queda más o menos como en 0,8 por ahí. Por otro lado tenemos los pasivos de largo plazo. Y en este caso, fíjense que la deuda no hay, ¿eh? No hay deuda a largo plazo. Bastante interesante eso, ¿eh? Por lo tanto, solamente tenemos otros pasivos financieros, que son corrientes, es decir, tienen que pagarlo dentro de un año. De todas maneras, si se dan cuenta, este número es 65.000 millones, mientras que en caja solo tienen 8.000, digamos 9.000 millones. Entonces, evidentemente no pueden pagar esta deuda dentro de un año. Probablemente lo que hagan es patear hacia el futuro. Así que tenemos finalmente un patrimonio atribuible a la controladora, que son más o menos, bueno, casi 300.000 millones de pesos chilenos. Y
dado el precio de la acción que, bueno, lo calculé cuando estaba haciendo las notas, son más o menos 160.000 millones de pesos chilenos, por lo tanto el price to book value son más o menos de 0.54, así que está bastante más abajo que el valor libro, lo que está cotizando en bolsa. Después, si vamos a ver el perfil de vencimiento de la deuda, está lo que yo les comentaba. A largo plazo casi que no tiene deuda, así que eso es muy bueno, pero está toda comprimida acá. De hecho, en los 90 días que les quedan. Aunque aquí igual hay cosas de pasivos a proveedores, así que no es todo deuda financiera. De todas maneras, si es que uno ve cuánto está ganando la empresa, al menos en flujo de caja libre, el 2023 hizo 7.250 millones. El 2024 hizo un poco más, 26.300 millones. Y en lo que va del semestre vamos negativo, pero probablemente se va a ir normalizando en los próximos trimestres y vamos a ver en cuánto queda. De todas maneras, los otros pasivos financieros son 65.000 y vemos que no tiene por dónde generar ese flujo de caja libre, así que lo más probable es que esta deuda la pateen. Tenemos que ver el próximo trimestre para ver lo que hacen. Ya, entonces sigamos ahora con el estado de resultado, en donde vemos que acá está el semestre, acá está el trimestre. Tanto en el trimestre como en el semestre los ingresos te están aumentando ligeramente, pero aumentando. Sin embargo, el costo de venta te aumenta un poco más. Así que hay una presión de costo de ventas que vemos que también le estaba afectando a Concha y Toro. Aunque hay que tener en cuenta de que Concha y Toro, la mayor parte de sus ingresos es internacional, cerca del 85% más o menos, mientras que la Viña San Pedro y Tarapacá tiene un consumo mucho más doméstico. La mitad solamente de sus ingresos proviene del mercado internacional. Así que hay un costo de venta acá que hay una cierta presión, digamos, que es del mercado local. Así que cuando uno ve después el resultado bruto, es decir, ingreso de venta menos los costos de venta, vemos que el número es bastante parejo, la verdad. Así que vamos a ver cómo lo hace para abajo, porque si tenéis los mismos márgenes brutos, y evidentemente hay ciertos costos que te van a subir por temas de inflación como mínimo, hay que ver qué pasa para abajo. Entonces sigamos. Otros ingresos por función probablemente sean cosas circunstanciales, no recurrentes. De todas maneras el número es bastante chico, da un poco lo mismo. Costo de distribución, aquí está súper bueno, ¿eh? Fíjense que se mantiene, po. Y eso es bastante raro considerando que en general esto crece con la inflación. Habría que ver la nota 27 para tener más detalle, pero de todas maneras es súper bueno que se mantenga parejo. Y de hecho los gastos de administración te están disminuyendo, po. No, son súper buenos. Esto es simplemente, deben tener algún plan de eficiencia de costos, porque de otra manera no me explico que te estén disminuyendo los gastos de administración, donde aquí dentro, por ejemplo, van sueldos que sí o sí se reajustan por IPC. Así que, nada, muy buena por el tema de los costos en la Viña San Pedro Tarapacá. Después otros gastos por función, en donde son relativamente parejos. Quizá en el semestre te están aumentando ligeramente, pero muy parejo la verdad. Habría que ir a ver nuevamente la nota 27 para tener el detalle de qué es lo que hay dentro, para ver si es que son cosas recurrentes o no. Aunque debido a que el número es bastante parejo, probablemente sea algo recurrente. Quizá temas de marketing, publicidad, ese tipo de cosas. Ya, entonces llegamos finalmente a una ganancia operacional que te disminuye en el semestre, pero en el trimestre te aumentó. ¿Y cómo? Si el ganancia bruta era más o menos igual. Bueno, eficiencia de costos nada más. Y quizá algo que hay acá adentro, en donde si uno normaliza, de todas maneras igual quedaste con ganancia operacional, pero no es un aumento tan brutal como el que lleva este trimestre. Así que quizás sería interesante ir a ver qué hay en la nota 29, para el que esté más interesado. Así que si seguimos bajando, después tenemos cosas contables, ingresos financieros en el trimestre aumentando ligeramente, pero en el semestre disminuyendo. Nuevamente algo normal, algo que ha pasado con otra empresa. Sin embargo, los costos financieros están aumentando bastante, ¿eh? Así que habría que ir a ver la nota 30 para saber qué hay acá adentro. Aunque la deuda en general no aumentó tanto como para que te aumenten tanto los costos financieros. Así que yo me debería decir que tienen acá adentro cosas de derivados, coberturas. Principalmente con los tipos de cambio quizás. Así que, bueno, habría que ver el detalle, pero de todas maneras te está aumentando harto, aunque si es que uno lo mira en cuanto a cobertura, nos estamos dando cuenta que estos son 1.400, pero en ganancia operacional tenéis 10.000. Así que es más o menos 7 veces la cobertura financiera. Por lo tanto, no es tan preocupante, diría yo. Así que si seguimos bajando, tenemos una ganancia antes de impuesto que disminuye en el semestre, pero te aumenta en el trimestre y vemos que si bien pueden haber cosas que te estén tergiversando los números, como esto que está acá, nota 29,
Yo veo acá que hay una eficiencia en la parte de los costos, principalmente en costos de distribución y gastos de administración que al final hacen que este trimestre sea bastante bueno. Finalmente tenemos tema de los impuestos y esto lo habíamos visto en los resultados anteriores, de los trimestres anteriores. Aquí tienen impuestos diferidos y aquí empieza como a tergiversarse harto el número. Por ejemplo, si es que uno mira en el semestre, vemos que la utilidad es bastante más, pues, pero yo en verdad no me quedaría con ese número, yo me quedo más con este número de acá arriba, antes de impuestos. Así que tenemos una utilidad por operaciones continuadas, que bueno, de 0.23 pesos y al trimestre 0.16 pesos. Así que en verdad un bastante buen trimestre, ¿eh? Considerando de que te aumentaron los costos, pero por temas estructurales de la compañía pudieron disminuir ciertos gastos como distribución y administración y por lo tanto tuviste un excelente trimestre. Si seguimos avanzando, ¿cómo le ha ido a la empresa en los años anteriores? Bueno, 2023 generó 0.357 pesos por acción. Los 2024 480 y en lo que llevamos estos 12 meses lleva 536, por lo tanto ha habido un aumento en las utilidades. Y si es que uno mira el PER, lo mismo que Concha y Toro, quizás este año es un poco ruidoso por todo lo que venía en los años anteriores, así que el PER es bastante alto, principalmente motivado por el tema de la utilidad. Pero a medida que la utilidad va subiendo, el PER te va bajando y actualmente está más o menos un PER de 7.5 considerando las utilidades de los últimos 12 meses. Así que ustedes me dirán, pues, si es que ustedes tuviesen que comparar, por ejemplo, Concha y Toro con Viña San Pedro Tarapacá, ustedes retroceden un poquito el video, le sacan un screenshot ahora, ustedes ahí tienen que mirar, pues, si es que les interesa el negocio, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál tiene mejor price to book value? Así que eso queda para ustedes, obviamente. De todas maneras, igual hay que entrar a ver el detalle y ver si es que es una buena oportunidad. No solamente hay que fijarse en un solo segmento de negocio como son los vinos. Y por otro lado, yo creo que también el PER no sé si sea la mejor opción. Yo creo que siempre hay que ver los flujos. Los flujos esos no mienten. Y como no mienten, vamos a ver los flujos, pues. Y lamentablemente, nuevamente, no conversan mucho los flujos con las utilidades. Nos fijamos que está disminuyendo bastante. Aunque hay ciertas cosas aquí que están tergiversando, como por ejemplo el tema de los impuestos a las ganancias. Notamos que aquí se anotaron un flujo positivo en los impuestos. Entonces esto es un poco raro. En general los impuestos se pagan, no te los pagan a ti. Y este semestre ya se está normalizando un poco en donde sí hubo un desembolso. Estuvieron pagando impuestos. Aún así, normalizando por este número, no calzan las utilidades con los flujos. Yo creo que aquí también hay temas de los flujos por los préstamos de entidades relacionadas quizás, pero yo miraría esto sí o sí a 12 meses, porque es raro que no conversen los flujos. Por otro lado tenemos los compras de propiedades, planta y equipos que está disminuyendo bastante porcentualmente hablando, así que habría que ir a ver cuáles son los planes de la Viña San Pedro Tarapacá. Y en cuanto a financiamiento, están pidiendo 63.000 millones, pero están pagando solo 58.000 millones, por lo tanto se están endeudando más. Y tenemos también que, bueno, pagaron un buen dividendo, probablemente por las utilidades que veíamos anteriormente. Y tienen los pasivos por arrendamientos que le están disminuyendo ligeramente. Así que sumando y restando tenemos una caja que aumenta desde el final del periodo del semestre anterior a este semestre y llega casi a los 9.000 millones de pesos. Pero hay que considerar de que esta caja se aumenta por el préstamo que pidieron, así que no es algo que el negocio esté generando. Así que eso con la Viña San Pedro. Ah, y una última slide que tenía y me estuve leyendo el razonado, muy a la ligera la verdad, porque quería ver qué onda el mercado internacional de la Viña San Pedro de Tarapacá. Como les dije, más o menos el 50% viene del mercado internacional. Y es bastante interesante ver que los ingresos por venta en este segmento están creciendo casi un 16%. Y por eso llegaron a los 38.000 millones de pesos. Así que representa el 50% de los ingresos, pero antes representaba menos. Bueno, ahí hay más detalles de la explicación y todo eso. Y también mencionan que en la parte internacional los competidores son Concha y Toro y Viña Santa Rita. Pero de todas maneras que aumente un 16% de los ingresos en el mercado internacional, eso habla de un muy buen plan de expansión de la viña. Así que lamentablemente no tienen algún cuadro o tabla en donde muestren el crecimiento anual del segmento internacional. Sería muy bueno que lo hicieran. Yo no sé si estoy tan interesado, pero
quizá lo haga, va a ir viendo un KPI, en el sentido de que, nada, pues 16%, puta, ni Amazon te crece tanto, me parece. Así que bastante interesante. Cambiemos el rubro de los vinos por el rubro del real estate, principalmente el de arriendo comercial, porque vamos a estar viendo a Mallplaza y a Cencomol. Y hay que tener mucho cuidado con este rubro, porque en el estado de resultados generalmente vienen los números tergiversados por revalorizaciones de activos y también por consolidaciones de nuevas adquisiciones. Por lo tanto hay que tener mucho ojo con eso. Llegado el momento vamos a hacer los ajustes correspondientes. Así que partamos con Mallplaza y partamos viendo el balance. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo te está aumentando ligeramente, así que probablemente tengamos más ingresos financieros durante este semestre. Y finalmente también tenemos unos activos que están categorizados para la venta, pero de todas maneras, ya sea considerándolo o no, tenemos que el activo corriente te está aumentando ligeramente. Por otro lado, tenemos dentro de los activos no corrientes las propiedades de inversión. Y aquí hay que entender de que Mallplaza adquirió unos activos en Perú y eso se revalorizó y también se consolidó. Por lo tanto, dentro de este número de propiedades de inversión, que es principalmente el mayor activo no corriente que tiene Mallplaza y el mayor activo en general, porque si se fijan son 5.8 trillones de pesos chilenos y el total de los activos son 6.4 trillones, así que todo está acá principalmente. Y notamos que hubo un aumento más o menos de 470 mil millones de pesos chilenos. Así que esa es la nueva adquisición que tiene en Perú. Si seguimos bajando, vamos a la parte de los pasivos y vemos que los pasivos corrientes son más o menos 231 mil millones de pesos chilenos, por lo tanto la liquidez corriente es mayor a 1, así que un balance bastante sólido al menos en este aspecto. Y de hecho los otros pasivos financieros están disminuyendo. Ellos explican en la nota 14 y en el análisis razonado de que hicieron un prepago de ciertas deudas que tenían con el tema de la adquisición en Perú. Así que tiene un buen manejo financiero en ese caso Mallplaza. Y después si vamos a los otros pasivos financieros no corrientes, vemos que estos están aumentando ligeramente. Probablemente algún bono que pidieron para la adquisición, qué sé yo. Así que tenemos total de pasivos 2.7 trillones de pesos chilenos. Así que el patrimonio que pertenece a la controladora asciende a los 3.6 trillones de pesos chilenos. Y si uno ve el market cap, que son más o menos 4.5 trillones de pesos chilenos, tenemos un price to book value de 1.24 veces. Así que uno podría decir que está un 24% arriba de lo que tiene como patrimonio la empresa. Quizás cierto premio por cómo le está yendo y históricamente cómo le ha ido a la empresa. Después vamos al perfil de vencimiento de la deuda. Una deuda parejita hasta los 5 años y después se eleva en estos más de 5 años. Pero bueno, aquí no tenemos más información de cuántos años son. Pueden ser 10, 15. Algún bono que esté a muy largo plazo. Pero de todas maneras siempre hay que considerar cuánto flujo de caja libre está generando. Aunque el flujo de caja libre igual es un poco raro en este tipo de rubro. Mejor ver quizá el FFO, pero bueno, flujo de caja libre para hacerlo más rápido. Y vemos que el 2023 generó 120 mil millones, el 2024 170 mil y en lo que lleva este semestre lleva 117 mil millones. Por lo tanto, si es que uno compara estos números y ve, por ejemplo, la deuda que tiene que pagar en un año, yo veo que puede generar perfectamente la caja para poder pagar esta deuda. Ahora, hay que considerar que este flujo de caja libre es el flujo de caja libre para los accionistas, es decir, después de haber pagado los intereses. Por lo tanto, esta parte media naranja, que son los intereses, no la amortización del capital, no se pagaría. Se pagaría solamente esta parte con el flujo de caja libre, así que en ese caso, yo creo que la deuda en verdad está bastante controlada. No hay ningún problema con el balance acá por parte de Mallplaza. No va a quebrar, ni cagando quiebra. Ya, seguimos avanzando. Aquí está el estado de resultados. Ingresos subiendo bastante, tanto en el trimestre como en el semestre, y en verdad vamos a ver números muy bonitos. Pero insisto, aquí se está, por un lado, consolidando la parte de Perú, así que es evidente que te van a subir los ingresos. Y por otro lado, fíjense acá, otros ingresos por función, en donde aquí se revalorizan los activos. Aquí están los 470 mil millones de pesos que te están afectando la consolidación o principalmente la revalorización de estos activos a valor justo en Perú. Así que este número es exactamente lo que aumentó la propiedad de inversión. Más o menos, no exacto, pero más o menos. Así que, nada, pues todo eso para abajo va a ser pura maravilla. Así que no tiene mucho sentido
analizar la utilidad final, pero sí vale la pena analizar ítem por ítem. Entonces, por ejemplo, gasto de administración subiendo y subiendo bastante. Pero nuevamente, como consolidó, ahora todos esos gastos que tiene la parte peruana están acá, po. Entonces, no necesariamente significa que te están subiendo los costos de lo que tú ya tenías en el 2024, sino que te está subiendo lo que tenías en el 2024 más lo que tienes en Perú. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Después, ingresos financieros te están disminuyendo en el semestre, pero en el trimestre te están disminuyendo menos que en el semestre, porcentualmente hablando. Un poco raro porque tenían más caja, pero quizá las tasas no están tan buenas como antes, así que por eso quizás sea la disminución. Costos financieros te están aumentando bastante, nuevamente probablemente sea el tema de la consolidación. Seguimos bajando, resultados por unidad de reajuste te están pegando bastante en el semestre, pero no tanto en el trimestre. Así que esto tiene que ver principalmente por temas de UEF, en donde ellos tienen que hacer este reajuste entre los activos y los pasivos que tienen. Luego una ganancia antes de impuesto que obviamente va a ser muy linda, pero tienen que sí o sí normalizar por este número. De hecho, sería bueno ver la nota 23.2 para saber si es que el año 2024, por ejemplo, también hicieron alguna revalorización de activos. Y como observación también, porque siempre se revalorizan los activos. Así que yo en verdad normalizaría por ese número y chao. Así que bueno, tenemos esta utilidad que en verdad no tiene mucho sentido. De hecho, ni siquiera sirve para calcular el dividendo, porque los dividendos se calculan respecto al 30% de la utilidad líquida distribuible. Entonces, esta revalorización de activos no representa una utilidad líquida, por lo tanto, tampoco sirve para el dividendo. Al final, el último trimestre hay que ir a ver el número que ellos te dan de utilidad líquida. Ya, seguimos avanzando. Si es que uno mira el PER, como siempre hay revalorización de activos, vamos a tener fluctuaciones muy feas. De hecho, vamos a tener números que parecen irrisorios. Por ejemplo, un PER de 6.56 el año 2023. Lo cual, independiente de la empresa que sea, es un PER bastante bajo. O sea, en 6 años recuperó la inversión en cuanto a las utilidades que le llegan al accionista. Pero si es que uno lo ajusta por esa revalorización, en realidad el PER es más o menos de 11 el año 2023, que es un PER mucho más razonable, obviamente. 2024 el PER es más o menos de 16 y a lo que llevamos los últimos 12 meses, el PER donde considera todas las revalorizaciones es de 7, pero si lo ajustamos queda en 14.3. Así que en este tipo de cosas tienen que fijarse, pero aún así yo no miraría mucho el tema de la ganancia, no miraría mucho el estado de resultados en este tipo de empresas. Lo que sí o sí miraría sería el flujo de caja operativo. Entonces eso queda un poco de tarea para la casa para que lo vean, si no el video va a quedar muy largo, pero este último 12 meses lleva más o menos 374.500 millones de pesos chilenos. Entonces, ajustado por el precio que tuvo al momento que estaba haciendo las notas de este video, son más o menos 12.15 veces. Así que ustedes verán ahí si es que eso les parece caro o barato, considerando de que esto no es flujo de caja libre, es flujo de caja operativo. Entonces, si es que lo quieren hacer mejor aún, pueden calcular el flujo de caja libre y ajustarlo el yield por el precio. Pero también pueden ir a ver el razonado, que el razonado es bastante bueno, la verdad. Así que eso con Mall Plaza. Sigamos con Senco Mall, antiguamente llamado Senco Shop, y fue este spin-off que tuvo Cencosud, en donde separaron su parte inmobiliaria, real estate y arriendo comercial, y eso lo dejaron como Senco Malls, de su parte retail, en donde está Jumbo, París, etc. Y eso quedó como Cencosud. Así que dicho esto, vamos a ver los números y partamos por el balance, en donde es bastante simple la verdad. Y nos damos cuenta de que el efectivo está disminuyendo y también los activos corrientes están disminuyendo. Sin embargo, el activo total está aumentando ligeramente, motivado principalmente por un aumento en las propiedades de inversión. Así que aquí pueden haber varias cosas. Principalmente están construyendo, o sea, es decir, están invirtiendo en CAPEX. También está la propia revalorización de los activos. Y me parece que no están comprando nada, pero habría que ver la nota 9 para tener más detalles. Pero quédense con este número de los 113.000 millones, es que tenemos acá en activos corrientes. Y los pasivos corrientes son 100.000 millones, así que la liquidez corriente es mayor a 1. Sin embargo, este ratio ha disminuido porque antiguamente, fíjense que teníamos un pasivo corriente de 85.000 millones, mientras que los activos corrientes eran de 151.000 millones. Así que era bastante más este ratio en comparación a lo que tenemos ahora. Por otro lado, vemos que los pasivos financieros corrientes están aumentando, pero solo ligeramente. Y los pasivos financieros no corrientes están aumentando en mayor cuantía, más o menos en unos 16.000 millones de pesos. Así que, bueno, tampoco es
para volverse loco, pero está aumentando. Probablemente genere un poquito más de interés, ahí hay que ver el estado de resultados, la verdad. Así que sumando y restando tenemos un patrimonio de la controladora que asciende a los 2.8 trillones de pesos chilenos. Y si se fijan en ganancia acumulada, acumularon más o menos 42 mil millones, así que bueno, en estos últimos 6 meses ha ganado 42 mil millones de pesos. Y dado el precio de 1901, que fue cuando hice la nota de este video, el market cap asciende a los 3.2 trillones de pesos chilenos. Así que el price to book value queda en 1.13, es decir, hay un 13% de premio con respecto a lo que valen su fierro y todo ese tipo de cosas. Si vamos al perfil de vencimiento de la deuda, vemos que es súper sano lo que tiene en los próximos años, incluso hasta los 3 años. Considerando que genera en flujo de caja libre esta cantidad de dinero, vemos que en verdad no hay mucho problema con la deuda. Casi toda está a más de 3 años, así que hay que ver cómo se desglosa esta deuda en los próximos trimestres o en los próximos años. Pero no hay nada raro, la verdad. Está súper buena posición financiera por parte de Sencochop o Sencomol. Pasemos ahora al estado de resultados, en donde, al igual que con Mallplaza, hay cosas contables como la revalorización de los activos que inflan siempre los números, y eso no influye en la utilidad líquida distribuible. Entonces hay que siempre fijarse en ese último término. De todas maneras, ingreso aumentando bastante, tanto en el trimestre como en el semestre, así que súper bien. Los costos de venta, de hecho fíjate, en el semestre te disminuyó y en el trimestre te quedaste más o menos pegado, pero en el semestre te ha disminuido. Así que evidentemente eso te boostea mucho la ganancia bruta, te la aumenta caleta. Así que aumento de margen bruto y por lo tanto probablemente hay un aumento de margen operativo también. Luego, otro ingreso en donde ya habíamos visto anteriormente en Mallplaza, aquí están las revalorizaciones de los activos, así que hay que normalizar por ese número, pero de todas maneras podemos seguir viendo las otras cosas. Gasto de administración creciéndote, y aquí sí que te crece bastante, ¿eh? Te crece más o menos un 29% de hecho, 28, 27 por ahí, pero es bastante. Así que hay que tener ojo ahí, quizá hay que ver la nota 20 para saber qué onda. Quizás están gastando más en incentivos, quizá, qué sé yo. De todas maneras, el número tampoco es para volverse loco, considerando la inmensa ganancia bruta que tienen, y aparte considerando esta expansión de márgenes, quizás es un poco justificado este 29%. Y si se fijan, es el número más grande en cuanto a los costos operativos. Así que los otros dan un poco lo mismo, diría yo. Así que tenemos una ganancia operacional que te aumenta y te aumenta bastante, mucho más de un 10%. Así que bravo para Sencomo. De hecho, en el trimestre te aumentó más o menos un 8.8%, pero en el semestre un poco más. Después, en la parte financiera, te está disminuyendo el ingreso financiero, así que eso está probablemente ligado al tema de que tienen menos efectivo. Los costos financieros te están aumentando ligeramente, en línea con este aumento de la deuda que vimos en la no corriente. Y después cosas de moneda extranjera, por ejemplo, que ahora te está pegando de manera negativa, lamentablemente. Aquí quizá tienen alguna cosa en dólares, quizá, no sé, habría que ver. Pero bueno, te está pegando de manera negativa y hay que tener en cuenta de que el peso chileno se ha apreciado con respecto al dólar en comparación a lo que teníamos el 2024. Por lo tanto, quizá tienen algo en dólar o en pesos chilenos. Bueno, ahí hay que ver en verdad el detalle. De todas maneras, tampoco es tanto. Y por último, el resultado de reajuste, que esto tiene que ver netamente con la inflación, temas de UF, en donde en el trimestre te está pegando un poco menos. Así que yo creo que esto nuevamente tiene que ver con el tema de que durante el trimestre del 2024 la inflación fue más o menos de un 1.3 y durante el 2025 la inflación es más o menos de un 1%. Entonces, por eso te pega menos. Y eso lo vimos también en la parte de los bancos. Así que por eso es bueno también que los bancos reporten antes, así uno tiene más o menos el dato fresco y uno no tiene que andar calculándolo en el INE. Ya, así que llegamos a la ganancia antes de impuesto, que aumenta tanto en el trimestre como en el semestre. Así que bravo por Sencomol. Después impuesto, y aquí las cosas empiezan a cambiar un poquito. Si se fijan, los impuestos aumentan bastante. No calculé el porcentaje, pero al ojo se ve que es porcentualmente harto. Así que por eso quedaste con una ganancia al final del periodo un poco menor. Pero nuevamente, hay cosas de impuestos que se van a normalizar en el tiempo. Lo más importante, creo yo, es ver la ganancia antes de impuestos y normalizado por los otros ingresos. Al menos eso yo haría.
Así que un tanto mentiroso este número, esta bajada de la ganancia, pero de todas maneras interesante. O sea, yo diría un buen trimestre, la verdad, y un buen semestre de Sencomol, operativamente hablando, y ganancia antes de impuestos. Ok, ¿cómo le he ido anteriormente? Voy a fijarme principalmente en el PER, y notamos que el 2023, si uno mira el PER como con las normas contables, ha fluctuado. 2024 bajó bastante, pero insisto, hay que normalizar este número por el tema de la utilidad líquida distribuible, en donde no tenemos la revalorización de activos. Entonces el 2023 ganó más o menos 114 pesos por acción, 2024 127 pesos por acción, y en los últimos 12 meses, al cierre del segundo trimestre del 2025, lleva más o menos 122 pesos por acción. Así que el PER ajustado queda en 15.59. Y ustedes dirán si es que eso es caro o barato para ustedes. Por otro lado, yo creo que las utilidades en este caso no sé si son tan creíbles. Nuevamente, lo mismo que con Mallplaza. Es mejor ir a ver los flujos e ir a ver el FFO. Ustedes pueden ir a ver el análisis razonado para tener más detalle. Pero de todas maneras, en los últimos 12 meses ha ganado 278 mil millones de pesos en flujo de caja operativo. Ojo, operativo, no flujo de caja libre. Entonces, dado el precio que tiene, uno calcula este price to flujo de caja operativo de los últimos 12 meses, queda más o menos en 11.65. Así que ustedes pueden ir a ver quizá los otro año y comparar con Mallplaza y también comparar con Parque Arauco. Y eso queda de tarea para ustedes si es que les interesa este tipo de rubro. Pero de todas maneras son muy buenos números los de Sencomol, la verdad. Así que ahí la valorización queda para ustedes. Cambiemos nuevamente de rubro y vámonos con Passcorp, que es una inmobiliaria principalmente, más que constructora. Así que para que el video no quede tan largo, vamos inmediatamente con los números. Entonces lo primero que nos damos cuenta es que el efectivo se mantiene relativamente parejo, aumentando ligeramente. Los deudores comerciales están disminuyendo bastante, entonces probablemente veamos un flujo operativo bastante interesante. Y los inventarios corrientes están disminuyendo, entonces probablemente vendieron casas, departamentos, y eso se va a ver en el estado de resultados. Si seguimos bajando, tenemos que la mayoría de los activos están en los inventarios no corrientes, en donde probablemente sean terrenos y ese tipo de cosas. Máquinas, quizás, etcétera, etcétera. Así que son 327 mil millones en activos corrientes. Y si lo comparamos con los pasivos corrientes, que son 325 mil millones, nos queda más o menos una liquidez corriente de 1. Sin embargo, si es que le quitamos el inventario, nos queda una razonancia bastante fea, digo yo, ¿eh? Porque, por ejemplo, este efectivo no es capaz de pagar esta deuda financiera corriente. De todas maneras, lo que sí es positivo es que si uno suma en este caso los pasivos financieros corrientes y los pasivos financieros no corrientes, vemos que hay una disminución más o menos de 60 mil millones de pesos. Es decir, la deuda financiera está disminuyendo en 60 mil millones de pesos, lo cual es bastante positivo para este tipo de empresas. Lo más probable es que tuvo un muy buen semestre y por lo tanto pagaron deuda y por eso disminuyeron la deuda financiera, lo cual habla de una muy buena gestión de la empresa, la verdad. Así que si seguimos bajando, tenemos ciertos pasivos por impuestos en donde aumentaron ligeramente, pero son números chicos, así que da lo mismo. Lo importante es que el patrimonio de la controladora son más o menos 250 mil millones y el market cap, considerando un precio de 570 pesos por acción, quedan 161.500 millones de pesos chilenos, así que el price to book value te queda más o menos en 0.65 veces. Es decir, está cotizando por debajo del valor libro. Si vamos a ver el perfil de vencimiento de la deuda, vemos acá este número que es bastante feo. De hecho, en este trimestre, el próximo trimestre principalmente, te van a vencer 67.000, 68.000 millones de pesos. Y dentro de lo que te queda en el año son 206.000 millones de pesos. Así que eso más o menos hace la deuda financiera que es corriente. Y como vimos, el efectivo no lo cubre ni por si acaso. Y de hecho también si uno mira el free cash flow, tampoco como que te calzan los números. Entonces probablemente agarren esta deuda y la refinancien para el futuro. De hecho, igual les queda bastante espacio para poder refinanciar, creo yo, considerando que esa deuda que tienen a 3 a 5 años son solo 33.000 millones de pesos. Así que yo creo que lo más sensato que va a hacer la gerencia es refinanciar esta deuda y la va a patear. Ok, si seguimos avanzando, llegamos al estado de resultados, en donde vemos que, fíjense, es un muy buen trimestre, la verdad. Los ingresos subiendo en un montón, tanto en el trimestre como en el semestre, y la explicación es bastante sencilla. Hay más escrituración de vivienda. La gente está comprando viviendas, es solo eso. Ahora, la escrituración es un proceso, ellos anotan la ganancia,
Sin embargo, eso no quiere decir de que en un futuro, por ejemplo, esas personas se retracten. Hay que ver igual la cartera de clientes que tiene y ver si es que, por ejemplo, eh, les van a otorgar el crédito hipotecario, ese tipo de cosas. Ahí yo no sé cómo funciona bien este tema, la verdad, así que soy bastante ignorante, pero hay ciertos ítems en donde al final hay reversos por este ajuste en arrepentimiento de escrituraciones. Así que hay que tener ojo con eso. De todas maneras, un muy buen trimestre y un semestre también, aumentándote bastante los números. De hecho, el costo de venta acá te creció marginalmente menos, así que tenéis más o menos un por dos en la ganancia bruta. Quizá en el semestre no un por dos, pero es bastante interesante la subida. Después gasto de administración subiéndote harto, la verdad, pero bueno, tuviste unos ingresos bastante buenos, así que quizás se justifica ese aumento. De hecho, una buena manera de poder medir la eficiencia es agarrar el gasto de administración y dividirlo por los ingresos. Entonces vemos que si uno hace ese ratio, evidentemente la eficiencia es mucho mejor en este trimestre y en este semestre, en comparación con el año 2024. Si seguimos bajando, hay cierta otra ganancia y pérdida, que son números chicos, así que es un poco lo mismo. Pero los ingresos financieros, fíjense que te están aumentando y eso habla igual de la posición de caja que quizá tuvo la empresa y generó más intereses en el fondo mutuo y cosas que tengan, etc. Los costos financieros, por ejemplo, te están disminuyendo en el semestre y en el trimestre también ligeramente. Nuevamente, como pagaron deuda financiera, tienen 60.000 millones de pesos menos de deuda financiera, que eso al final no genera intereses. Por lo tanto, se ve una reducción en estos costos financieros y algo muy positivo, porque si se fijan, agarremos la ganancia bruta, le quitamos los gastos de administración, digamos que quedamos más o menos como con 11.000 millones de pesos. 11.000 millones y después los costos financieros son 3.600, 3.700, es más o menos un tercio que se te van en puros costos financieros de la ganancia bruta menos gastos de administración. Así que te bajen los costos financieros es súper positivo. De hecho, para muchas otras constructoras, los costos financieros también son los que te van matando y te van mermando toda tu utilidad. Y es simplemente por el rubro, o sea, es una industria intensiva en capital donde siempre van a tener deuda y las cosas son así nomás, nada que hacerle. Y llegamos finalmente a una ganancia antes de impuesto que aumenta un montón, pero principalmente ligado por más caja debido a que hay más escrituración y ese tipo de cosas, entonces hay pagos y también por un tema de reducción de costos financieros. Así que muy buen semestre y muy buen trimestre de Pascorp, la verdad. Así que finalmente llegamos a una ganancia por acción de 17.69 en el semestre y 10.17 en el trimestre. Así que no, aquí la comparación es brutal si uno lo mira trimestre a trimestre. Incluso considerando de que aquí en verdad en la ganancia antes de impuestos es negativa. Aquí se salvaron simplemente por los impuestos diferidos. De hecho, el número también es un poquito mentiroso porque probablemente estén ocupando impuestos diferidos porque porcentualmente hablando este no es un 27%. Y lo mismo también para el semestre, o sea, si se fijan acá te busteó harto la utilidad el impuesto diferido. Así que mucho ojo con eso porque es un poco mentiroso. Ok, ¿cómo le ha ido en los años anteriores? La ganancia, como le he dicho, es un poco mentiroso porque hay cosas de revalorización, hay cosas de impuestos. Siempre es muy complejo el tema de las constructoras. Es un rubro bastante difícil de analizar. De todas maneras, si es que uno mira las ganancias, son las que están en pantalla. Tuvo una pequeña bajada el año 2024, pero ya este año 2025, en los últimos 12 meses, ha tenido un pequeño repunte. Ahora, si uno mira el PER, ha ido aumentando, sin embargo, cuando uno lo ajusta, se ven números un poquito más aterrizados, pero ni tanto más. Entonces, por ejemplo, este PER de 9.1 en verdad es 10.1 y aquí quizá es un poco raro porque pasó de casi 10 a 9.92, así que este es bastante parejo. Quizá el 2024 es un poco mejor en el sentido de que el PER ajustado realmente refleja lo que estaba pasando con la empresa. Ok, si vamos a ver, por ejemplo, el backlog, que son estas promesas por escriturar, aquí uno como que tiende a dudar un poco, porque este backlog, que es más o menos durante el 2024 principalmente, segundo trimestre, era bastante alto. Entonces eso quiere decir de que era un ingreso que a futuro se iba a tener. Probablemente sean los ingresos que estamos viendo ahora. Pero llegó más o menos en un límite de un plató, por decirlo así, donde se ha mantenido este backlog. Entonces, yo no sé si eso va a condicionar, por ejemplo, los ingresos futuros.
De todas maneras, los inventarios no corrientes eran bastante altos, entonces quizá tienen algún proyecto a futuro, pero eso hay que verlo, la verdad. Y aquí yo iría más que nada por un tema de valorización más que por proyecciones de utilidades, porque proyectar utilidades en constructora bastante complicado porque depende mucho del ciclo económico. Y el mercado es bastante raro, sobre todo el mercado inmobiliario en Chile. De todas maneras, igual hay que considerar de que en Perú también tienen una patita. Y de hecho, bueno, aquí está lo que yo les decía, principalmente son ventas de inmuebles lo que vende Pascorro. Ah, y una cosa que olvidé mencionar. En Perú tienen una patita que ahora está consolidando en comparación a los años anteriores. Entonces, por eso también este gasto de administración subió tanto, porque ahora está consolidando acá, en comparación al año 2024. Así que es una parte peruana de que está igual afectando un poco los números, sobre todo en los gastos de administración. Así que eso con Pascorp. Si uno va a ver flujo, mirándolo rápidamente, aquí está lo que habíamos vaticinado, son 66 mil millones de pesos chilenos en flujo operativo, principalmente motivado por el hecho de que hay más escrituración y hay más pagos por lo que están comprando, en comparación a este efecto negativo que teníamos antes. Pero nuevamente todo esto hay que mirarlo a 12 meses sí o sí. Así que, ¿qué otra cosa más interesante? Bueno, el CAPEX que es relativamente reducido, ¿eh? Considerando el flujo operativo. Y el tema de los préstamos es lo que yo les mencionaba. Pidieron 57 mil millones, probablemente para poder pagar deuda, sobre todo la que se está venciendo ahora. Y los pagos de préstamos que son 117 mil millones, donde es mucho más de lo que están pidiendo. Así que aquí habla el hecho de que están disminuyendo la deuda financiera, pues están prepagando deuda. ¿Qué otra cosa más interesante? Ver el tema de los intereses pagados. Fíjense cómo está disminuyendo los intereses pagados. Pues. Nuevamente, amortizaron deuda, por lo tanto ya no tienen que pagar intereses por la deuda que están amortizando. Así que, no, pues yo creo que están subiéndose al ciclo económico y haciendo las cosas como tienen que ser. Pues. O sea, si te fue muy bien, pagáis deuda y chao. Eso es lo mejor que podía hacer en vez de andar tratando de repartir más dividendos y ese tipo de cosas. Al final, no sé si tributariamente incluso es bueno para los accionistas. Mucho mejor que la empresa le vaya bien. Así que eso con Pascorp. Pasemos a ver CSU rápidamente porque los números están un poco malos, así que para no perder más tiempo vamos directamente al balance. Vemos que el efectivo está disminuyendo más o menos en 200 mil millones de pesos. Los deudores comerciales disminuyendo también, así que eso tiene un efecto en el flujo operativo probablemente. Así que el total de activos corrientes disminuye bastante, motivado principalmente por esta disminución del efectivo. Después, si vamos a los pasivos, vemos que los financieros corrientes se mantienen relativamente parejos, pero los financieros no corrientes, esos sí te están disminuyendo bastante, más o menos unos 200 mil millones de pesos chilenos. Así que es muy probable que este efectivo, que disminuyó de hecho en 200 mil millones, se haya ido a pagar esta deuda financiera que es no corriente. Luego, si vemos el total de pasivos, son 645 mil millones. Y si lo comparamos con el activo corriente son 1.3 trillones. Así que este índice de liquidez corriente es mayor a 1, pero gran parte de esto es inventario. Así que si uno calcula la razonancia, le tiene que quitar más o menos 461.000. Digamos que queda más o menos 900.000. Igual te queda una razonancia mayor a 1. Y en verdad es un balance bastante bueno el de CSU. El tema ahora viene cómo vienen los resultados, obviamente. Así que el patrimonio atribuible a la controladora queda en 1.4 trillones de pesos chilenos y si lo comparamos con el market cap de 2.2 trillones, te queda más o menos un price to book value de 1.51. Es decir, está un 51% arriba de lo que vale su fierro y cosas que tenga CSU. Ok, vamos a ver el perfil de vencimiento de deuda. Nuevamente, insisto, el balance es bastante bueno el de CSU, no hay nada que decir. De hecho, en 90 días se le vencen 100 mil millones y en lo que queda del año se le vencen 77 mil millones más. La empresa ha generado el año 2023 94 mil millones en flujo de caja libre directo al accionista, es decir, descontando el pago de intereses. El 2024 bajó a 58 mil millones y ahora en el semestre llevamos un número negativo. Pero hay que ver la estacionalidad del negocio y probablemente esto se mejore en los próximos trimestres, hay que ver. Pero de todas maneras la posición financiera es bastante buena, considerando, por ejemplo, el efectivo, que son 511 mil millones. Entonces, por ejemplo, estos 511 mil millones pueden perfectamente cubrir, de hecho, toda la deuda financiera de aquí a 5 años incluso. Por lo tanto, en ese sentido no me preocuparía mucho. Quizá por eso también el mercado premia con un valor libro más alto. O sea, perdón, con un valor de market cap más alto en comparación al valor libro.
Ok, vamos ahora a los resultados. Vemos que los ingresos te están aumentando bastante, pero el costo de venta también te está aumentando, más o menos en la misma cuantía, así que el margen bruto efectivamente aumenta. Pero ahora vienen los problemas. Veamos de hecho solamente el trimestre, es decir, enfoquémonos en la parte derecha. Otros ingresos por función, vemos aquí que hay una anomalía, son 32 mil millones, pero gran parte de eso es por la venta de un terreno, que son más o menos 21 mil millones de pesos. Así que si uno normaliza por ese número, más o menos tenemos un número un poco más comparable. De todas maneras, el costo de distribución te está aumentando, gasto de administración disminuyendo ligeramente, así que al menos en el tema de los sueldos y ese tipo de cosas está disminuyendo y está tratando de contener los costos. Y algo que tiene que hacer, porque de todas maneras fíjense que en la actividad operacional llegamos ya a negativo con 26 mil millones de pesos. Después, otros gastos por función, no sé qué hay acá adentro, te crece de hecho como un 13%, así que habría que ir a ver la nota 30 para tener el detalle, no lo voy a hacer, pero quien quiera hacerlo es interesante ver qué hay acá adentro. Probablemente sean cosas de marketing y cosas de ese estilo, pero no estoy seguro. También tenemos otras ganancias o pérdidas que te aumenta bastante. Nuevamente no sé qué hay dentro. Quien quiere ir a verlo tiene que ir a ver la nota 32. Así que llegamos a una ganancia operacional negativa. Entonces es bastante feo porque de hecho este número está inflado por la venta del terreno, que son más o menos 21 mil millones de pesos chilenos. Por lo tanto, si uno le agrega esos 21 mil millones a estos 2.800, igual quedamos, perdón, hay que restárselo, igual quedamos bastante negativos. Quedamos como en 23 mil millones. Entonces, al final la ganancia operativa fue, en este caso pérdida, fue peor en el trimestre del 2025 que en el 2024. Así que son bastante feos los números. Después seguimos bajando, ingresos financieros disminuyendo, y esto es porque tienen menos caja, lo vimos en el balance. Y por otro lado, los costos financieros te están disminuyendo nuevamente porque con esa caja que pagaron fueron a pagar deuda. Entonces esa deuda ya no genera interés y por lo tanto ya no se devengan estos costos financieros. Ok, si seguimos bajando, hay ciertas participaciones por controladora en donde le está pegando más fuerte. Cambio de moneda extranjera que le está pegando de manera positiva en el semestre incluso. Bastante positiva en el semestre en comparación a esa pérdida que tenían en el año 2024. Así que al final te amortiguó un poquito la pérdida en el trimestre al menos. Pero de todas maneras, antes de impuestos llegaste con 47 mil millones de pérdida, lo cual es bastante feo. Después de impuesto a la ganancia, ahí sí que amortiguaste harto. Imagínate, pagaste, o sea, te reembolsaste 36 mil millones en impuestos. Estos son impuestos diferidos. Así que ahí te amortiguó harto la pérdida. De hecho, el año 2024 igual hicieron lo mismo. Amortiguaron con 27.900 millones de pesos chilenos esta pérdida de 21.000 millones antes de impuestos. Así que, no, bastante feo la verdad. Ok, entonces, ¿cuánto ganaba anteriormente? 2023 ganaba más o menos 286 pesos por acción. 2024 llegó a ganar 435 pesos por acción, pero hay que ajustar ese número porque vendieron el terreno. Entonces, si es que ajustamos por eso, nos queda más o menos con 379 pesos por acción. Y en los que llevamos estos 12 meses lleva 406 pesos por acción. Entonces, al menos en utilidades va mejor que los años anteriores. Entonces, ahí hay que ver qué pasa con los próximos trimestres. Y el PER, más o menos que estaba en 20 el año 2023, ha disminuido su múltiplo a 15. En este caso es con la utilidad ajustada. Y ahora también tenemos un PER de 15 más o menos en estos últimos 12 meses. Por lo tanto, ustedes decidirán si es que se ve atractivo o no, considerando también el price to book value y el balance que tiene la compañía. Ok, dado que las utilidades vienen un poco raras, sobre todo también porque ahora el negocio de SSU está consolidando en Argentina un tema de aguas, creo que hizo una asociación con Danone, entonces vende aguas de Danone en Argentina, y también porque obtuvieron la licencia de Pepsi en Paraguay. Por lo tanto, hay muchas cosas acá que están tergiversando los números. Así que quizá por utilidad no es tan bueno ver esto. Quizá es mejor verlo por flujo. Entonces veamos si los flujos están conversando. Lo primero que nos damos cuenta es que el flujo por la operación efectivamente está aumentando, incluso considerando de que ahora están pagando harto más impuestos, si se fijan ahí. Ahora, de todas maneras, ese tema de los impuestos se normaliza sí o sí a 12 meses, por lo tanto hay que sí o sí ver esto con los últimos 12 meses o esperar a fin de año para tener la foto clara. Pero de todas maneras, te está aumentando el flujo operativo
Y eso quizá tiene más sentido con lo que vimos en el balance, sobre todo porque habían cuentas por cobrar que se estaban cobrando efectivamente porque había disminuido en el balance. Si después vamos al tema de la compra de propiedades, planta y equipo, disminuye ligeramente, diría yo, pero igual es un número alto considerando el flujo operativo que genera. Después seguimos bajando y vemos que aquí está el pago de préstamos y bonos. Son 223 mil millones de pesos y eso era la salida de caja que habíamos visto en el balance. Y por otro lado están pidiendo préstamos de 84 mil millones de pesos, pero son préstamos de corto plazo. Así que, bueno, ahí habría que ver para qué están pidiendo esa deuda, considerando que igual ya tenían una buena caja. Quizá tienen algún depósito a plazo con buena tasa, entonces la dejaron ahí nomás y era mejor tasa la que le estaban dando el bono, quizá. Bueno, no sé. Así que finalmente terminamos con una caja de 511 mil millones de pesos, como lo habíamos visto en el balance. Así que yo recomendaría mucho más ver todo esto por flujo, porque la utilidad viene un poco con ruido, ya sea por la venta del terreno, por la consolidación de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Así que eso con CSU. Yo creo que el mercado en realidad premia el balance y por eso tiene esta valorización. Pero de todas maneras ustedes tienen que analizar la empresa más a fondo y también tratar de compararlas con las otras, pues con Andina, con Embonor, para tener una foto un poco más clara. Para ir cerrando este video, sigamos con Cencosud, donde ahora sí tenemos la parte de retail, en donde está Jumbo, París, la parte de Fresh Market en Estados Unidos, Jumbo Argentina también, y ciertas otras empresas que también tienen en ese país. Así que para no perder más tiempo, démosle al tiro con los números. Entonces, en cuanto a los activos, vemos que el efectivo te está disminuyendo un montón, pero la gerencia explica de que ellos se están expandiendo en Argentina. Me parece que hicieron 2 adquisiciones pequeñas de ciertos mercados mayoristas en ese país, así que están invirtiendo en CAPEX para seguir expandiéndose. Luego vemos que el activo corriente total son 3.3 trillones de pesos chilenos. Es gigante Cencosud, para que cachen los números simplemente. Así que los total de activos son 14.7 trillones de pesos chilenos. No, estos activos son brutales. Ya, vamos con los pasivos corrientes. Son 3.8 trillones de pesos chilenos, así que en verdad la liquidez corriente es menor a 1, lo cual podría ser un problema, la verdad, pero si vemos, por ejemplo, lo que preocupa, que es la deuda financiera, son 384 mil millones de pesos chilenos, pero el efectivo lo cubre bien, así que en verdad, claro, la liquidez corriente es bajo 1, pero al menos la deuda está cubierta. Después, si vemos los pasivos financieros no corrientes, estos te disminuyeron levemente. Y de hecho, los otros pasivos financieros corrientes también te están disminuyendo. Así que es bastante interesante lo que está haciendo Cencosud. Si seguimos bajando, tenemos una ganancia acumulada en los 6 meses que es positivo ese diferencial, por lo tanto la empresa está ganando plata. Y considerando un precio en el momento que estoy grabando este video de 3.170 pesos por acción, en realidad cuando tomé las notas de este video, nos deja un market cap más o menos de 8.9 trillones de pesos chilenos. Así que el price to book queda más o menos en 1.7 veces, es decir, un 70% de premio, si alguien lo quiere llamar de esa manera, con respecto al patrimonio de la controladora. Después, si vemos el perfil de deuda, nos damos cuenta de que hay una gran deuda de 0 a 6 meses, pero el tema es que si es que uno ve qué hay dentro de esos pasivos, lo que se da cuenta es de que gran parte de estos son cosas comerciales. Por ejemplo, las deudas por pagar, por el tema del retail, por ejemplo, que tienen que pagarle a sus proveedores simplemente. Jumbo, no sé, las paltas que compra, qué sé yo. Ese tipo de cosas está en azul. Entonces, en verdad, no hay que preocuparse mucho porque eso probablemente se vaya cubriendo con las deudas por cobrar. Lo que sí es interesante es el tema de las financieras, ¿cierto? O los arrendamientos, que este cachito chico que está acá, pero habíamos mencionado que el efectivo en verdad lo cubre bastante bien, por lo tanto no habría mucho de qué preocuparse. Y vemos que la deuda financiera al menos, o la deuda en general, entre 6 y 2 meses y 1 y 2 años, yo creo que es bastante controlable. Vemos eso sí que la deuda empieza a aumentar a medida que transcurren los años, así que eso quizá es un motivo de preocupación. Hay que ver igual cuánto flujo de caja libre está generando. De hecho, por ejemplo, el 2023 generó 934 mil millones de pesos chilenos en flujo de caja libre directo para el accionista, es decir, aquí ya está descontado el tema de los intereses. El 2024 generó 680 mil millones y en lo que llevamos de este semestre tiene un flujo de caja libre negativo
pero esto es principalmente por el tema del CAPEX. Está saliendo harta caja en adquisiciones, por lo tanto eso afecta al flujo de caja libre, pero eso no significa que la empresa, por ejemplo, no esté generando plata en cuanto a flujo operativo. Y quizá esas nuevas adquisiciones aumenten el flujo de caja libre a futuro. O sea, nadie lo sabe, pero si la gerencia está haciendo eso, ellos pensarán que sí lo va a hacer. Así que, bueno, considerando de que hay CAPEX acá metido, está generando, digamos que 680 mil millones de pesos en 2024. Si dejasen de hacer adquisiciones, digamos que por lo bajo generan 680 mil millones. La deuda acá al menos de estos 6 a 12 meses y 1 y 2 años estaría bastante bien cubierta por el flujo de caja libre, así que en verdad tampoco hay mucho que preocuparse. Ya, sigamos avanzando. Vemos que los ingresos están aumentando tanto en el semestre como en el trimestre. Los costos de venta también te están aumentando naturalmente, porque en verdad Cencosud es la parte de retail, entonces lamentablemente los márgenes son bajos y no tienen mucho control sobre los costos de venta. Así que la ganancia bruta efectivamente es superior tanto en el semestre como en el trimestre. Es bastante usual esto de Cencosud. Después tenemos la parte que pega bastante, que son los gastos de administración, en donde te están subiendo. Aquí vienen todos los sueldos y ese tipo de cosas. Hay que tener en cuenta de que Cencosud en verdad tiene mucho personal. Los vendedores, la gente de marketing, los gerentes, etcétera, etcétera. Es un retail, así que emplea a mucha gente. Y de hecho se te lleva casi toda la ganancia bruta de ese ítem de gasto de administración. De todas maneras, llegaste a una ganancia operacional de 521 mil millones de pesos y que es ligeramente inferior en el semestre a lo que teníamos en el 2024. Y también bastante más inferior si lo vemos en el trimestre. Entonces pueden haber cosas aquí que estén afectando, como por ejemplo la otra ganancia o otras pérdidas, en donde acá tenemos 37 mil millones, así que habría que ir a ver la nota 25 para entender el porqué de este número, pero de todas maneras te ayudó bastante en el semestre. Así que el número hubiese sido bastante peorcito. Después vamos a la parte financiera, en donde los ingresos están disminuyendo y los costos financieros también te están disminuyendo. Así que esto igual es correlacionado con lo que vimos en el balance. Después, ganancia antes de impuestos te está aumentando bastante, pero ahí hay que hacer quizás los diferenciales absolutos, la resta diría yo, pero de todas maneras uno se da cuenta de que aquí el ítem que te está pegando, o al menos que te está haciendo mejorar todos estos números, la ganancia de cambio de moneda extranjera. Entonces aquí probablemente hay un tema Argentina. Habría que ir a ver la nota 25 para ver el detalle exacto, pero yo apostaría que esto es Argentina y que es la hiperinflación que se está controlando. Hay que tener en cuenta de que estos tipos tienen operaciones en Chile, Argentina, Estados Unidos. Me parece que Colombia igual, pero no estoy seguro. Entonces, ese cambio de moneda extranjera pega bastante considerando de que estos tipos reportan en pesos chilenos. Entonces, por eso está este tipo de cambio afectando. Ya, y después tenemos la unidad de reajuste, que estos van ligados netamente a la inflación y a la reestructuración de deuda y ese tipo de instrumentos que se ven afectados por inflación y ese tipo de cosas. Entonces vemos que en el trimestre te pegó bastante menos, así que por eso te infló harto el número. Pero el tema de esto es que tanto la ganancia por moneda extranjera como los resultados por reajuste son cosas netamente contables. A menos que se materialice la ganancia o la pérdida, ya sea pagando la deuda en la moneda funcional que ellos estén operando esa deuda, ya sean dólares, no sé, peso argentino, qué sé yo, UF. Si es que no se materializa, en verdad esto es solo contable. Entonces, como que es un poco mentiroso el número. Yo en verdad creo que me quedaría mucho más con el tema de la actividad operacional. Ahí sí está el core del negocio. Y no sé por qué estará bajando, pues. Quizás están llegando menos argentinos, qué sé yo. Aunque es un poco raro porque al menos los ingresos están aumentando. En fin, tenemos finalmente una utilidad que llega a los 70.5 en el semestre y en el trimestre a 31.2, pero insisto, harto de esto está influenciado por cosas contables. Bastante difícil de analizar este tipo de cosas. Ya, como le he ido anteriormente, 78.51 pesos el 2023, 56.64 el 2024 y en los últimos 12 meses, llevamos casi 102 pesos por acción.
Así que ha tenido un aumento de utilidad bastante interesante Cencosud. Si uno mira el PER, los PER en verdad son... Bueno, ahí ustedes verán si alto o poco, pero 21, casi 40, ahora volvimos a 31. Entonces el mercado parece que está bastante entusiasmado con esta empresa. El balance, sí, no es la gran cosa tampoco el balance, pero ahí está. Yo no veo que el premio vaya por ahí tampoco. Vemos que el price to book value también es 1,71, o sea, un 70% extra de lo que vale como su patrimonio. Yo creo que quizá el mercado, quizá, nadie lo sabe, el mercado a veces se equivoca para arriba y también se equivoca para abajo, así que hay que tener cuidado con eso. Pero de todas maneras, quizá el mercado esté entusiasmado por el tema del control de la hiperinflación en Argentina, en donde quizá veamos mejores números de aquí a futuro, pero Argentina tampoco es que se lleve todas las luces de los ingresos. No sé cuánto habría que ver, pero es como un tercio parece. Otra razón también puede ser que esté entusiasmado por el tema de Estados Unidos. The Fresh Market sorprendentemente le ha ido bastante bien, el tema del e-commerce sobre todo. De hecho aquí vemos la evolución de los ingresos por trimestre. Entonces el segundo trimestre aumentando bastante, el cuarto trimestre al cuarto trimestre de 2024 también. Entonces quizá el mercado está entusiasmado por eso. Habría que ver los márgenes, eso sí, de la parte de Fresh Market en Estados Unidos. Porque claro, si los márgenes son muy buenos, va a constituir un mayor porcentaje de la utilidad final, aún teniendo menos ingresos que el total consolidado. Entonces, bueno, quizá el mercado está un poco entusiasmado por eso. Yo la verdad no lo sé, habría que meterse más en los números y no lo voy a hacer la verdad. Ya, vamos al estado de flujo. Vemos que la operación está disminuyendo, el flujo por la operación, digo. Y aquí ya como que no empieza a conversar mucho la utilidad, por cierto, porque fíjense que la utilidad pasó de 23 a 70, es decir, más de un por dos, pero el flujo está disminuyendo. Entonces, yo creo que aquí es mucho mejor ver esta empresa por flujo, más que por utilidades. El CAPEX, aquí vemos lo que yo les mencionaba. Están gastando harta plata en CAPEX. De hecho, aquí ya el flujo de caja libre te queda negativo. 207 menos 216 quedaste negativo. A diferencia, por ejemplo, del 2024, en donde te quedaba un poco de margen para el accionista. Ahora hay que ver, quizá les salga buena la jugada de las adquisiciones que están haciendo. Pues. Al final nadie tiene la bola de cristal, pero si la gerencia lo está haciendo debe ser por algo. Los tipos igual llevan harto años en el negocio, entonces habría que ver. Después, el tema del financiamiento, préstamos de corto plazo y reembolso de préstamos. De todas maneras, el reembolso de préstamos es menor de lo que están pidiendo a corto plazo. Sí que quizá ahí necesitan un poco para pagar deuda, qué sé yo, o financiarse para las adquisiciones también. Hay que meterse más en el detalle, la verdad. O quizá también fue para pagar los dividendos, pero en verdad el dividendo fue bastante austero, así que no sé. Los intereses aumentando ligeramente, pero son casi iguales, así que en realidad no los miraría mucho. Sumando y restando, tenemos una caja de 445 mil millones de pesos chilenos. Así que una buena posición de caja considerando el market cap. ¿Cuánto dijimos que era el market cap? 8.9 trillones. No, igual es bastante bajo con respecto al market cap, sorry. Pero de todas maneras, una buena posición de caja considerando la magnitud del negocio. Y por último, hice un pequeño ejercicio que había hecho en los videos muy anteriores y lo había dejado de hacer, pero me interesó dado que los múltiplos del PER parecían un poco raros al menos, o bastante altos. Así que calculé el yield y el yield del 2023 era 20%, 2024 11% y lo que llevamos del 2025 a los últimos 12 meses son 7.2%. Así que en realidad ahí ustedes deciden. Quizá por yield podría ser una mejor valorización que por PER. Así que ustedes van a decidir. Si es que quieren tener otra interpretación de lo que es el yield, puede dividir este número en 1 partido 7.2%. Y eso le daría una especie de free cash flow, como de precio partido free cash flow, por decirlo así. Tienen que invertir este número. Y así pueden tener una interpretación muy similar al PER. Así que eso con Cencosud. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Quedó pendiente CMPC, CAP y Syntac. Lo veremos en un próximo video con más detalles. Así que estén bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.